Buen día, iglesia. Vamos a leer la porción de la palabra del día de hoy. Es en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43, o al finalizar el capítulo. Voy a estar leyendo en NBLA. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba hablando todavía, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque eres bueno para con nosotros. Y en esta hora venimos ante ti, Señor, en humildad, en dependencia, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Reconociendo que sin ti no podemos entender lo que tú nos quieres decir. Que si no es por la obra del Espíritu iluminando nuestras mentes, Señor, abriendo nuestros corazones, haciéndonos sensibles a tu voz, no podemos maravillarnos, asombrarnos y conocerte. Sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú obrando, sé tú transformando, Padre. Sé tú llevándonos a asombrarnos más en Cristo, a ver nuestra necesidad, a ver cómo tú eres lo único que puede restaurarnos, que puede salvarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Existe un mal que aflige a todos los hombres por igual, sin importar su contexto, su estatus, su poder, la cultura o cualquier tipo de trasfondo. Es un mal que aflige a todos por igual y que incluso a ti y a mí nos aflige todos los días de nuestra vida hasta el último de ellos. Un autor decía: lo que pensemos respecto a la muerte define la manera en que vivimos. La mayoría de las religiones, cosmovisiones, filosofías, ideologías o maneras de tratar de hacer sentido de la vida siempre están tratando de dar una respuesta a la realidad de la muerte, porque todos nos vemos obligados a responder.
¿La muerte es final? ¿Sí? ¿La muerte es final? ¿Eso es todo? ¿No hay más? ¿Hay algo después? Porque la realidad es esta. La muerte para todos nosotros es inevitable. ¿Sí? Una persona decía, las dos cosas que comparten todos los hombres es que todos tienen que comer y todos se van a morir. ¿Sí? Y entonces para todos la muerte es una realidad que todos reconocemos y todos trabajamos y vivimos constantemente a la luz de esa verdad. ¿Sí? Los que son padres tal vez trabajan y quieren dejar lo mejor que puedan para sus hijos, prepararlo al grado que se pueda, que puedan estudiar, que encuentren un trabajo. Su mayor preocupación en sus últimos años de vida no es tanto una cuestión de cómo estoy yo, sino una cuestión de cómo los voy a dejar a ellos. Para ti que eres joven, tal vez el hecho de que tú sabes que el tiempo se pasa rápido te hace pensar, tengo que hacer cosas, tengo que lograr, tengo que obtener, tengo que alcanzar, porque el tiempo se me va a acabar. Y entonces cada arruga, cada cana, la fatiga que tienes, la sensación de que los días son cada vez más cortos, los años que pasan más rápido, la creciente incapacidad de desvelarte, los dolores musculares, los dolores de cuello, ¿sí? Todo eso te está diciendo algo. Todo eso es evidencia de que verdaderamente estás muriendo. Lentamente, pero estás muriendo. Y entonces la pregunta permanece, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué vamos a hacer respecto a esto? Simplemente lo que nos toca es, bueno, voy a vivir mis 60, 70 años, si bien me va a 80 o más, y una vez que llegue a mi lecho de muerte y cierre los ojos una última vez, es todo. Este pasaje de Marcos cuenta dos historias de dos personas que son afligidas con la misma enfermedad. Y a través de ellas podemos ver la realidad del padecimiento de los hombres y sobre todo podemos ver a Cristo obrando en ello. Y entonces quiero presentarte 4 hechos en esta historia que deberían de quedarse contigo, deberían quedarse con nosotros el día de hoy y el resto de nuestras vidas. La narrativa empieza con Jesús en un día más de su ministerio. Una vez más Jesús estaba en la barca y estaba siendo perseguido y oprimido por gente. Las personas lo seguían cazando como si fuera una atracción turística, la novedad, el bufón, el payaso, el entretenimiento. Y en medio de este ajetreo se presenta Jairo. Ahora vamos a hablar un poco de Jairo. De Jairo no se dice mucho. Si te das cuenta, hay 1 o 2 versículos que hablan respecto a Jairo, su persona. Pero estos 2 versículos son suficientes para darnos una idea de quién era y cómo era y las cosas importantes sobre él. Lo que se dice es que era una persona en cierta medida de gran influencia. ¿Por qué? Porque se dice que era un oficial de sinagoga. Ahora, estos oficiales de sinagoga eran la cabeza de la comunidad de adoración de los judíos. Su trabajo era supervisar la sinagoga, cuidarla, mantenerla, preparar los rollos para la lectura de las escrituras, preparar la liturgia del sábado para la lectura, la oración, la exposición de la palabra. Entonces era una persona que en cierta medida estaba en un puesto de influencia, tenía cierto estatus, era respetado, y en la cultura donde está, el hecho de que es un hombre y esté en un puesto así, inmediatamente lo pone en un estatus social alto. Tal vez no el más alto de todos, pero en estatus social alto. Entonces tenemos a Jairo, que está acá, ¿no? Y aunque tal vez no era el puesto más prestigioso, este hombre no era uno más del montón. No era como el resto de las personas que estaban nada más oprimiendo a Jesús. Y entonces este hombre viene corriendo a los pies de Jesús, rogando por la vida de su hija. Y se describe que rogaba con insistencia, como con desesperación, como un niño jalando la ropa de su mamá, diciendo, ¿ya nos vamos? 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya vámonos, por favor, ya vámonos, estoy aburrido, ya vámonos. Y entonces rogaba con insistencia. Y entonces en el camino a casa, porque como el texto lo dice, ¿no? La hija de Jairo está muriendo y Jairo dice, Jesús, ven, sálvala, sánala. ¿Sí? El tiempo se acaba. Imagina la desesperación que hay en este hombre. Está muriendo su hija en casa, tienes aquí a Jesús que tal vez pueda hacer algo. Lo estás jalando, le estás, ven. Y en medio del trayecto llega una señora. Y entonces interrumpe. Y entonces este trayecto es interrumpido por la aparición de esta mujer sin nombre.
La mujer es solamente identificada porque padecía de flujo de sangre. Es descrito como una persona que había sufrido constantemente, que se había quedado sin dinero a causa de ese padecimiento y que estaba en un deterioro constante. Su condición no había mejorado, solamente había empeorado. Iba de mal en peor. Y ahora, además de esto, hay algunas implicaciones. Por decir, el hecho de que es una enfermedad que tenía que ver con la sangre, inmediatamente la hacía ritualmente impura. Y entonces esta mujer no solamente es una mujer que es pobre, sin nombre, sino que también es una mujer que es marginada, excluida de la sociedad, sin siquiera tener el derecho de poder ir a la sinagoga y adorar. ¿Sabes qué es lo que estamos viendo en estos dos personajes? Porque este es un sándwich extraño, ¿no? Es como que Jairo, la mujer, Jairo. ¿Sí? Pero los dos personajes tienen muchas cosas diferentes y una cosa en común. Y en la presentación de estos dos personajes, tú y yo encontramos una comparativa, ¿sí? Un contraste, o más bien dos extremos opuestos. Si los comparas, se te presentan dos personas que son totalmente opuestas entre sí. Un hombre y una mujer. Sí, considera que en la religión judía el hombre era el que tenía el estatus, la autoridad, el poder. ¿Sí? Y entonces, culturalmente, tenemos a una persona que ya por ser hombre tiene ventajas. Y luego tenemos una mujer que, bueno, ya la lleva de pierde, ¿no? Y luego, tenemos una persona profundamente integrada en lo religioso, en los ritos, en la sinagoga, en todo lo que tiene que ver con ello, y una persona que ni siquiera tenía permitido acceder al templo. Tenemos a un hombre sin necesidad económica alguna, con un estatus socioeconómico alto, de gran influencia, y tenemos a una mujer pobre y necesitada, por un padecimiento que ella no eligió. Y son dos extremos totalmente opuestos. Tenemos a una persona cuyo nombre es mencionado y una persona que ni siquiera se dice quién es. Y ahora, a pesar de que son totalmente opuestos, hay algo que comparten en común: una necesidad. Ambos, por su necesidad, van y buscan a Jesús. Y entonces el primer hecho que es evidente en ese texto, recuerda que estamos viendo 4 hechos en este texto. El primer hecho que es evidente es lo siguiente: todos los hombres, todas las personas, todos los seres humanos tienen la misma necesidad. Sin importar el estatus social, sin importar el estatus económico, sin importar el género, sin importar la cultura, sin importar el contexto, la educación, el poder, influencia, relaciones o cualquier otra cosa, todos los hombres tienen exactamente la misma necesidad. Nosotros estamos incluidos ahí. Y ahora en ese texto, si lo leíste con atención, encontramos algo peculiar. Porque se dice que la enfermedad de la mujer duró 12 años. Y luego se dice que la hija de Jairo tenía 12 años. Y entonces vamos a detenernos un poquito en este tiempo. Ojo, no mistifiquemos el número 12. Solo quiero que lo consideres como 12 años. ¿12 años es mucho tiempo o poco tiempo? Bueno, para la mujer, con el flujo de sangre, que había estado enferma, que había sido marginada, esos eran 12 años donde no pudo tocar a ni una sola persona. Porque tocar a alguien impuro inmediatamente te hacía impuro. 12 años de no saludar a nadie de la mano, 12 años de ser marginada, 12 años de dolerse, 12 años de sufrimiento, 12 años de seguir empeorando. 12 años de no poder abrazar absolutamente a nadie. 12 años de estar completamente sola y abandonada. 12 años es mucho tiempo. Pero luego nos vamos al otro lado. La hija de Jairo tenía 12 años. Solo 12 años. No 13, no 20, no 40. Era una niña. Apenas estaba empezando a vivir. Y sin embargo estaba ahí tirada, lista para morir.
12 años es mucho tiempo. Y entonces te das cuenta cómo está esta tensión y esta ironía. Aunque son diferentes los padecimientos, es exactamente la misma necesidad. Para la mujer con flujo de sangre, 12 años era una eternidad. Pero para Jairo, 12 años era, ¿para qué me lo das? Inmediatamente me lo vas a quitar. Y entonces, a pesar de sus diferencias vastas, tenían exactamente el mismo problema. Hay una historia de un pintor de renombre. Este pintor era reconocido particularmente por su atención al detalle al momento de hacer sus pinturas. Sí, él dedicaba mucho tiempo a la arquitectura, a las arrugas de la ropa, a los detalles de la cara. Y entonces sus pinturas eran unas obras maestras. Tú las veías y eran canvas gigantes. Y en esas pinturas tú veías todos los detalles al punto que sentías que estabas en el cuarto mismo. Y entonces era algo asombroso, era impresionante. Cuando llegó a los 36 años, estaba mirando por la mirilla de un rifle y de repente ve que la luz está doblada. Se limpia el ojo, se asoma otra vez, sigue viendo doblado. Usa el otro ojo y ve normal. En ese punto descubre que él tiene una enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa. Se llama degeneración macular. Y básicamente esta enfermedad lo que hace es que poco a poco tu vista se va perdiendo. Pierdes la habilidad de enfocar y tus ojos se van nublando. Solo puedes ver por tu vista periférica. Y ya no tienes la capacidad de ver directamente hacia adelante. Conforme pasa el tiempo, la visión se va empeorando y empeorando y empeorando hasta el punto donde ya no puedes enfocar, ya no puedes ver. No eres ciego porque tus ojos ahí están y sí reciben luz y todo, pero ya no puedes ver. Entonces, para un pintor, su vista lo es todo. Y para este pintor, en cuanto se dio cuenta de esto, su destino acaba de ser sellado. En ese momento todavía puede ver de un ojo bien, pero él sabe que a lo largo de algunos años se acabó. Sí, eso es todo. ¿Qué hacemos cuando los efectos de la corrupción del pecado nos afectan? Porque ciertamente lo hacen. Hoy eres joven y fuerte y tienes vigor y tienes energía. Te puedes desvelar hasta las 5 de la mañana, levantarte a las 7 y estás fresco como lechuga. Llegas a los 40 y si te duermes después de las 11:30, por alguna razón tu cuerpo deja de funcionar. Pero se tiene que levantar a las 6. ¿Por qué? No lo sé. Tomas café, la cafeína no te pega, de repente llega una noche donde tomas café a las 6 de la tarde, media taza de café, no duermes. Se acabó. Directa o indirectamente, la muerte nos afecta. En el caso de la mujer, de forma directa, la corrupción del pecado estaba deteriorando su cuerpo poco a poco. Esta enfermedad la estaba afligiendo. En el caso de Jairo, la corrupción del pecado estaba arrebatándole a su hija. Directa o indirectamente, la muerte nos aflige. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro cuerpo empieza a fallar? ¿Qué hacemos cuando vemos que aquellos que amamos están en sus últimos días? ¿Qué hacemos cuando estas personas ni siquiera han llegado a cumplir la expectativa de vida? ¿Qué hacemos cuando están en el hospital y no sabemos cómo responder? Nadie está exento de esto. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, aquí hay una pregunta para ti. ¿Estás muriendo? ¿Estamos de acuerdo que todos en este cuarto a lo largo de 100 años ya no vamos a estar aquí? Bueno, entonces todos estamos afligidos exactamente con el mismo problema. Y este es el segundo hecho que el texto presenta. La muerte afecta a
todos los hombres sin excepción. El deterioro de tu cuerpo, la enfermedad, el simple hecho de que un hombre poco a poco pierde su vigor, su escucha, se haga lento, su mente deje de funcionar como antes. Todo esto es una evidencia. Y no hablo solamente del momento donde llegas y cierras los ojos para ya no volverlos a abrir, sino todo el trayecto de aquí hasta ese punto. Hoy mismo la muerte te está afectando. Hoy mismo la muerte nos está afectando. Y nota la gravedad que es reflejada al considerar que la mujer gastó todo lo que tenía y no encontró solución. Y Jairo, que tenía todo a su alcance, todo a su disposición, corre desesperadamente a Jesús, rogando con insistencia, porque no hay otra cosa que hacer. Este padecimiento no es algo que puede ser solucionado por el mundo. No es algo que tiene una cura en este mundo. Para este punto del Evangelio de Marcos, se ha presentado a Jesús como alguien que tiene poder. Es un hombre, pero hay algo en él que lo hace distinto al resto. Las historias anteriores que Marcos relata nos muestran cómo Jesús tiene poder sobre lo natural. Vemos cómo él detiene y calma el mar y el viento y los discípulos se asombran. ¿Sí? Entonces Dios tiene poder sobre el mar, Cristo tiene el poder sobre lo natural. Tiene poder también sobre lo sobrenatural. Vemos cómo llega con el Gadareno y lo salva de esa aflicción. Los demonios tienen que pedir permiso. Se sujetan a su autoridad. Y ahora en esta historia estamos viendo un factor, un aspecto que falta, ¿no? Tenemos el viento y el mar. Tenemos lo sobrenatural, espiritual. ¿Qué falta? Bueno, lo físico. ¿Sí? Nuestros cuerpos. Jesús tiene poder sobre la muerte. Tanto el hombre de más influencia como la mujer más marginada, que ambos son afectados por la misma corrupción, solo pueden encontrar salvación en un mismo lugar. Solo Cristo tiene el poder para derrotar la muerte y deshacer sus efectos destructivos en el hombre. Solo Cristo tiene el poder para deshacer los efectos destructivos de la muerte que te ha afligido desde el día que naciste hasta el día de hoy. Hasta que agotan todas sus opciones y están al final de sí mismos, entonces es que con desespero van hacia donde está Jesús. Y tal vez no saben si el resultado va a ser real, no saben si puede hacer algo al respecto, pero saben que es la única opción que les queda. Y entonces, en este espectro de una persona totalmente marginada, ignorada, sin nombre, impura, rechazada, y un hombre de gran estatus y autoridad, de buen dinero, ¿sí? Con gran familia. Bueno, en este espectro tú y yo cabemos. Porque a lo mejor no somos totalmente aislados y rechazados y marginados. O no somos personas de estatus con mucho dinero e influencia. Pero tal vez estamos un poco más en medio. Y entonces se presenta esto, date cuenta. Hasta lo más vil y menospreciado, o hasta lo más apreciado por la sociedad, necesitan exactamente lo mismo. Y en este espectro estás tú. Tú también, como este hombre y esta mujer, necesitas a Cristo. Tú también necesitas a Cristo. Sea que veamos el deterioro de nuestros cuerpos que poco a poco nos va desgastando, o que veamos a nuestro alrededor cómo las personas envejecen, enferman y mueren, la pregunta prevalece: ¿qué hacemos al respecto? Porque si la muerte es final y es todo lo que hay en la vida, entonces ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Podemos responder de varias formas. Podemos decir como Pablo, ¿no? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Y entonces queremos
hacer todo lo que podamos hacer, queremos tener todas las experiencias que podamos tener, queremos sacar el máximo provecho de la vida. Porque al final de cuentas 70 años no son nada. No vamos a ser jóvenes para siempre y entonces tengo que aprovechar mi juventud, tengo que hacer todas las cosas ahora. Tengo que saber qué es estar enamorado ahora. Tengo que saber qué es estar en una carrera wow ahora. Tengo que saber qué es ir con mis amigos de fiesta ahora. Tengo que saber qué es el éxito laboral ahora. Tengo que alcanzar un puesto de gerente, supervisor ahora. Tengo que ser rico ahora. Porque si alcanzo riquezas cuando tenga 70, no las voy a poder disfrutar. Y entonces te das cuenta, lo que pensemos respecto a la muerte define cómo vivimos. O a lo mejor podemos responder de otra forma, podemos responder en resignación absoluta. Sí voy a morir tarde o temprano, ¿para qué estoy viviendo sufrimiento constante? Si al final voy a morir y voy a cerrar los ojos y lo único que va a haber es oscuridad y nada más, ¿por qué estoy vivo sufriendo en este mundo? Lleno de aflicción, lleno de enfermedad, lleno de dolor, donde me han pasado cosas malas, donde a la gente que amo le han pasado cosas malas, injustas, sin sentido. O podemos responder en confusión. ¿Realmente esto es todo lo que hay? Y se acabó. La realidad de la muerte nos persigue a todos. Presta atención a esto, dice en Marcos, en el versículo 35. Mientras él estaba hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas a un maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces, fíjate en la encrucijada en la que Jairo es colocado. Porque a Jairo le están llegando dos verdades completamente opuestas. Llegan los hombres y le dicen: tu hija ha muerto. Jesús voltea y le habla y dice: no temas, solo cree. Y entonces Jairo en este punto tiene que elegir qué va a creer y cómo va a vivir. Porque o puede decidir creer lo que estos hombres han dicho: mi hija ha muerto. Se acabó. Perdí la oportunidad. Eso es todo. 12 años. O puede elegir creer en las palabras de Jesús: no temas, solo cree. Un autor decía: este es el desafío ante Jairo y ante todos los que se encuentran con Jesús. Creer solo en lo que las circunstancias permiten o creer en el Dios que hace posibles todas las cosas. ¿Tú qué vas a creer? Y no me lo digas en una respuesta con tus palabras, más bien observa tu vida y responde. La forma en que estoy viviendo indica que yo creo en esta realidad o en esta realidad. Porque yo creo en lo que las circunstancias dicen y permiten, es decir, voy a morir, mi vida se va a acabar y entonces yo tengo que aprovechar todo lo que pueda en esta vida, en los años que tenga de vida, o verdaderamente Cristo ha resucitado. Y si yo estoy resucitado junto con Él, no me quedan 70 años de vida. Esta vida solamente es un pequeño parpadeo. No tengo que hacer todo hoy. No tengo que disfrutar esta vida al máximo. El sufrimiento no es sin sentido. Todas las cosas van a ser recreadas y restauradas. La muerte no es el final. Y entonces dime, ¿cómo estás viviendo?
El verbo que se utiliza aquí, donde Jesús dice que Jesús oyendo lo que se hablaba, es bien interesante. Es más cercano a la palabra ignorar, no tanto oír. Y es particularmente asombroso porque tiene 3 significados. Significa que es algo que es dirigido a otra persona y que tú escuchas. Entonces le están hablando a fulanito y tú lo escuchas también. Entonces como que algo que te pasa así de lado, ¿no? Puede significar no prestar atención, en el sentido de que te están hablando, pero así como que entra por un oído y sale por el otro. O puede ser simplemente un rechazar lo que se te está diciendo. Se te está hablando, lo escuchas y así como que no. Gracias por el comentario, no. Y entonces Jesús, cuando dice que Jesús está oyendo lo que estos hombres dicen, en realidad lo que está diciendo es que Jesús escucha y simplemente lo desecha. Como si fuera algo irrelevante, como si fuera algo completamente equivocado. Y otra vez vamos al ejemplo de los niños, ¿no? Viene el niño que siempre se queja y viene con su mamá y es que fulanito me pegó, pero tú ya sabes que no le pegó fulanito. Y entonces, ¿qué haces? Ahorita hablamos con fulanito. Y ya. Y es bien interesante porque los hombres llegan y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. Y Jesús así como que, ¿cuál es tu fuente? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? ¿Quién dice? ¿O qué? ¿Eres médico? ¿De dónde sacaste eso? En sí, Jesús básicamente escucha lo que los hombres dicen y lo pasa por alto como sin importancia. ¿Por qué? Este es el tercer hecho que hemos de afirmar de esta historia. Y es porque Cristo es lo único que puede salvar de la muerte. Cristo es lo único que puede salvar de la muerte. Porque Cristo trae la realidad del reino. Y en esa realidad, la muerte no es el final. Y entonces cuando a este hombre le dicen, tu hija ha muerto, ya se acabó. Cristo dice, es que tiene la historia incompleta. Te falta el capítulo 2. Por eso, no temas, solo cree. Somos llamados a creer en esta nueva realidad que está fundamentada en y depende de Cristo. Porque en Cristo la muerte no es el final. En 1 Corintios 15, versículos 20 al 22 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Si te das cuenta cómo hay una palabra similar. Cuando llega con la hija de Jairo, le dice, solo está durmiendo. Porque en Cristo la muerte no es el final. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a regresar, ¿no? Estamos viendo 4 hechos que hay en esta historia de Marcos. Lo primero es que todos los hombres tienen necesidad, desde el más excluido y desolado y abandonado, el más despreciado hasta el hombre de más estatus, poder, influencia y dinero, lo que tú quieras. Todos tienen necesidad. Sí, lo segundo es que la muerte aflige a todos los hombres, tú y yo incluidos. Lo tercero es que en Cristo la muerte no es el final. Solo Cristo tiene el poder para salvar de la muerte. Y lo último que hemos de saber de esta historia, el cuarto hecho, es que la salvación tiene un costo. El ser salvos de la muerte tiene un costo. Y es un costo grande. Hay algo peculiar, hay algo extraño en esta porción. Porque cuando la mujer toca el manto de Jesús, se usa esta expresión que solo es vista en este pasaje.
que dice que Jesús sintió que salió poder de él. Y entonces como una expresión rara, ¿no? Es como que está extraño. Pero si lo entendemos correctamente, comprendemos que aquí lo que está pasando es un intercambio. Lo que está ocurriendo aquí es un intercambio. A Cristo, por así decirlo, se le está quitando. Entonces, cuando esta mujer toca a Cristo, pareciera ser como que le está absorbiendo energía. Y entonces en estos intercambios, Cristo siempre sale perdiendo. Para nosotros es algo asombroso porque nosotros obtenemos todo lo chido, lo bueno, lo que nos conviene, lo que nos beneficia. La mujer fue curada. Durante 12 años padeciendo y de repente toca el manto de este hombre y como si nada. Pero el texto parece decirte, pero Cristo perdió algo. Ojo aquí, tengamos cuidado. El punto de esto es que te quiere adelantar en el sentido de esto. La salvación tiene un costo. Si te das cuenta, a la mujer le dice, tu fe te ha salvado. La salvación tiene un costo. Y ese costo es el costo que Cristo paga en la cruz. Porque tu salvación y mi salvación de la muerte que aflige a todos los hombres, que nos afecta a todos sin importar género, cultura o estatus, es pagada por Cristo. Es comprada por Cristo a un gran precio. Un precio de vida. Un precio de abandono. Este es un intercambio donde Cristo siempre sale perdiendo. Y sin embargo, hay algo asombroso aquí. Marcos hace mucho énfasis en poner las palabras de Jesús. Y es extraño otra vez, o te llama la atención, porque Jesús está hablando aquí en arameo. Y entonces cuando dice Talita cum, y pone, ¿no? Y Jesús pronunció estas palabras y luego te da la traducción. Y así como que, bueno, ¿y para qué haces esto? ¿Por qué no nada más pones que Jesús le dijo, levántate, y la niña se levantó? Las palabras que Jesús pronuncia ahí, el talita, básicamente, tiene un significado, es como un título de cariño, ¿sí? Como un título de amor, de afecto, ¿sí? Algo profundo, algo íntimo, algo relacional. Algo que no le diría simplemente a una persona. No es un simple niña, levántate. Es más cercano a un querida, amada mía, mi amor, levántate. Aunque Cristo sabe el precio, Él va voluntariamente. Te llama afectivamente y te levanta. Te trae de muerte a vida. A ti con todo el mal que has tenido, a ti con todo el pecado que has cometido, a ti con toda la enfermedad y la muerte que carga sobre ti. Jesús va y te dice, amado mío, levántate. Levántate. Y entonces este es un precio costoso. La salvación tiene un costo. Y este costo no es solamente para Jesús, porque para ti y para mí también hay un costo. Y quiero terminar con esto. Cuando Jesús confronta a la mujer, hay algo interesante en ver que la mujer estaba queriendo hacer todo esto desapercibida. En las historias que lees o que ves sobre este mismo escenario, la mujer suele estar como con una capucha y encorvada y escondida, y estaba toda la multitud. Y entonces la mujer va y toca el manto, ni siquiera toca a Jesús mismo, sino el manto.
Y tal parece ser que toca el manto y trata de escabullirse. Que nadie se dé cuenta que hice eso. Considera que estaba toda la multitud sobre Jesús. Lo estaba oprimiendo. Todos lo estaban tocando. Y sin embargo, cuando esta mujer lo toca, Jesús se detiene en seco y dice: alguien me tocó. Y empieza a escanear. Esa persona. Y nota lo que hace la mujer. La mujer dice que tiembla. Dice en el versículo 33, la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta es una exposición pública de todo lo que la mujer es, de todo con lo que había cargado. Porque Cristo no quiere sanarte nada más. Cristo no quiere salvarte de la muerte nada más. Cristo te quiere a ti. Quiere saber tu nombre. Quiere saber con qué cargas. Te quiere a ti con Él. Y entonces, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo es sencillo. Humíllate. Póstrate. Confiesa. Sencillo, pero costoso. Porque tú y yo somos como esta mujer. Tratamos de escabullirnos, pasar desapercibidos, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa. Pero Jesús te ve directamente a los ojos y te dice: ¿qué has hecho? ¿Quién eres? Y no solo esto, sino también hay otro costo. Es algo muy costoso. Porque otra vez consideremos a Jairo, ¿no? Jesús, mi hija está muriendo, por favor, vamos rápido. No sé cuánto tiempo le queda. Ok, vamos, Jairo. Van caminando. De repente una señora lo toca y Jesús: espera, Jairo. Yo sé que tu hija está muriendo y todo, y que tienes prisa, y que solo tiene 12 años y que estás preocupado. Yo sé que ya contrataste a las personas, contrataban a personas para ir a llorar en las muertes de amados, ¿sí? De seres amados. Y entonces las personas que estaban ahí adentro, que estaban llorando, eran contratadas. Entonces, Jairo, yo sé que ya contrataste a esas personas, pero espera, tengo un pequeño pendiente. Necesito buscar entre toda esta multitud a una mujer que me tocó. Y hasta los discípulos le dicen: Jesús, todos te están tocando. ¿Cómo vas a encontrar a esa mujer? Y el texto lo pasa rápido, ¿no? Como si inmediatamente Jesús dijera: alguien me tocó. Ella. Pero tú y yo no sabemos. Y seguramente para Jairo escuchar esto fue así como que: ¿cómo me ves? Es que mi hija se está muriendo y estás aquí. No se puede ir tan lejos la mujer. Es rápido. Solo regálame 3 minutos de tu tiempo. La sanas y te vas. Te ayudo yo a buscar a la mujer. Tengo gran influencia, Jesús. Pero Jesús dice: espera. Jesús dice: espera. Y muchos de nosotros estamos así. Jesús, ya vine a la iglesia. Jesús, ya leí. Ya soy cristiano. Resuelve. Esto es urgente. Tiene que ser de ya. ¿No ves que la situación está empeorando? No sé cuánto tiempo más pueda durar así. Y Jesús dice: pausa. Pidos. ¿Qué tanto cuesta esperar? Porque el llamado que Jesús hace a nosotros es un llamado sencillo. Él hace a Jairo esperar, y en medio de esa espera Él le dice: no temas,
solo cree. Porque tú y yo desesperamos porque dudamos de la capacidad de Dios. Dudamos del poder de Dios. Dudamos que Cristo realmente pueda hacer algo al respecto. Queremos que lo haga en nuestros términos, como nosotros creemos que se debe hacer, como nosotros creemos que puede hacerlo. Y entonces tomamos a un Dios inmenso, glorioso, gigante, y lo tratamos de encajar en esta pequeña cajita. Si le quedan 3 días de vida, entonces Dios, tienes 3 días para orar. ¿No sabes que Él creó el tiempo? Y entonces el llamado para ti y para mí, la invitación, es que si estamos de acuerdo en que todos padecemos, si estamos de acuerdo en que la muerte nos aflige a todos, directa e indirectamente, el Evangelio te presenta a un Dios que puede salvar. Y no solo puede, lo hace. Lo hace. Y salva a un gran costo, pero lo hace por bondad y por amor. En un intercambio donde Él siempre sale perdiendo y tú sales ganando. Pero lo hace por amor. Y entonces Él te llama y te dice, dime tu nombre. Ven a mí. Y no temas. Solo cree. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por Cristo. Te damos las gracias por la salvación que nos has dado en Él. Porque ciertamente no fuimos creados para morir. No fuimos creados para sufrir. No fuimos creados para enfermedad, Señor. Porque sabemos que por el pecado la muerte entró en nosotros. Nos ha corrompido nuestros cuerpos, Padre. Porque lo vemos en el cansancio, lo vemos en el estrés, lo vemos en la enfermedad, lo vemos en los dolores de cabeza, lo vemos cuando nuestra visión se cansa, Señor. Lo vemos en nuestros pies que duelen después de caminar, Padre. Porque lo vemos en nuestros seres amados que crecen y llegan a su lecho de muerte y poco a poco pierden su fuerza. Porque tienen que acostarse para morir antes de morir, Señor. Y tú eres un Dios de vida. Tú quieres darnos vida. Y no solamente una vida como esta, una vida llena de sufrimiento, una vida con aflicción, una vida con dolor, sino vida eterna. Vida completa, vida llena de gozo y satisfacción, vida plena. Y tú has provisto lo que más necesitábamos, Señor. Sé tú poniendo en nosotros fe como la de esta mujer, Padre. Para que aún con duda, aún con incertidumbre, aún con miedo, nos podamos acercar a Cristo y seamos conocidos por Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.